habla mucho de valores, entonces voy a tratar de seguir más o menos sus lineamientos, ella fue maestra mía. Entonces, yo quiero hacer, como arqueóloga que soy, quiero hacer una línea de tiempo breve sobre la mujer desde el inicio de la civilización. Y comienzo mostrándoles dos imágenes para que pensemos que hoy en día la mujer ya no tiene, hemos llegado a la luna, podemos ir a la guerra, podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Como mujeres, como madres, trabajamos en varios sitios. Entonces, comencemos. Originalmente, las primeras sociedades que habían eran patrilineales, matriarcales, ¿no? Entonces, las primeras sociedades, la mujer era la que tenía, por decirlo así, el control sobre todo lo que era una sociedad. Tenemos todo un debate de cómo se organizaron los primeros grupos. En la imagen que ven, la Venus, inclusive los cánones estéticos de belleza son completamente diferentes a los que nos manejamos hoy en día, ¿no? Es muy bien marcado en época de la arcaico, la prehistoria, cómo la mujer se va desempeñando en algunos roles. Los roles de la mujer son bien diferentes y bien marcados a los del hombre. Se le adjudica a ella el descubrimiento de la agricultura y después lo que viene a ser el sedentarismo. Una vez que los grupos humanos logran estacionarse en un sitio, todo el rol, todas las actividades como lo que viene a ser la agricultura, el pastoreo, todo comienza a organizarse y por lo tanto también se van desarrollando y cada uno va asumiendo unos roles. Sin embargo, el rol de la mujer siempre, como madre, está presente en todo esto y no nos olvidemos que cuando la mujer comienza desde la edad reproductiva joven, siempre en época de la arcaico, en la época prehistórica, es una madre que continuamente está teniendo hijos y por lo tanto su desempeño como madre de lactar siempre está presente, ¿no? La maternidad. Para muchos de nosotros, una vez que se va desarrollando, no voy a hablar de Cleopatra ni de las mujeres más importantes que hay un montón, incluyendo filósofas durante varios periodos, pero uno de los íconos más importantes con los que nosotros, como yo particularmente soy católica, tomo siempre de referencia cuando hablo de maternidades a la Virgen María, ¿no? Que para muchos de nosotros viene a ser la mujer más importante que ha habido hasta hoy en día, lo cual puede ser relativo para los que no son creyentes, pero sigue siendo un ícono para todos nosotros. Toda la historia de la mujer, desde la edad medieval hasta la edad moderna, está marcada por varios hitos, ¿no? No olvidemos, muchos hemos escuchado hablar de la represión en la edad medieval. Había mujeres muy importantes, hay icónicos como Juana de Arco, también se habla, por ejemplo, de los cinturones de castidad, pero es todo un proceso donde está presente siempre la mujer en toda la historia de la humanidad. Bien, hasta que finalmente, como saben ustedes, fue una lucha para las mujeres poder votar, ¿no? En España, por ejemplo, lo lograron hacer por primera vez en 1933. Como saben, en el Perú fue en 1955, 7 de septiembre. Si se acuerdan en qué gobierno fue, me dicen, ¿alguien se acuerda? Odebrecht, ¿no? Fue un gran logro poder llegar, porque es la representación, así las mujeres podían por fin participar plenamente en la vida de sociedad, porque antes no teníamos ni voz ni voto. ¿Siguiente? Ahora, la importancia de la mujer como educadora y mujer en el siglo XX. Yo puse esta imagen porque, de hecho, ambas mujeres representan bastante para mucha gente, ¿no? Son íconos. Tenemos a la Madre Teresa de Calcuta y a Lenin. Como lo conversaba antes en la exposición, particularmente es importante cuando hablamos de la familia, ¿no? La mujer no es un individuo o un ente solo que va en todo el transcurso de la sociedad. La familia, inclusive para el Estado, es el ente principal, la célula principal por lo que se establece todo en sociedad. Entonces, es una complementariedad, la familia como una complementariedad, hombre, mujer, hijos, ¿no? Eso siempre es muy
muy importante tenerlo, porque hoy en día vamos a entrar en unos debates donde se cuestiona ya algunas cosas, tenemos ya todo tipo de matrimonios hoy en día, en el Perú todavía, ¿no? Inclusive hay congresistas que han tratado de formular una ley, pero esto es importante tomar en consideración la complementariedad. Bueno, la mujer de hoy es profesional, es madre, trabaja a tiempo completo. ¿Qué está pasando con los hogares? A veces no hay una buena división de roles, ¿no? Y siempre toda la carga va cayendo siempre en la mujer. A pesar que hemos avanzado tanto y ahora tenemos presidentes mujeres, tenemos mujeres que llegan a la luna, tenemos mujeres en el ejército, hace muchos años ya que se permitió el ingreso de las mujeres a las Fuerzas Armadas, y al ingresar ellas también las Fuerzas Armadas han comenzado a hacer un proceso de adaptación. Ahora ya, antes habrán escuchado el término de perros cuando se les hablaba de los cadetes. Hoy en día ese término ya no se aplica y se aplica en general para todos los cadetes. A ver, la mujer, cuando se investiga bastante en antropología, en lingüística, en historia, la mujer siempre es la que a la futura generación, a los niños, es la que transmite valores y virtudes. No solo transmite valores y virtudes, sino que en muchos casos ahí la mujer es la que mantiene lo que son las tradiciones familiares. Hemos visto, por ejemplo, los que trabajamos temas de Amazonía o con grupos campesinos, que en la lengua, hay muchas lenguas que se están perdiendo, ¿no? A veces hay grupos donde ustedes van a la zona andina y los chicos ya no hablan quechua, o solo las mujeres no quieren hablar en castellano sabiéndolo porque prefieren hablar quechua. Quiere decir que la mujer en realidad es la que transmite a la nueva generación, a los hijos, lo que son valores, virtudes, y lo que viene a ser también tradiciones. ¿Sí? Ahora, miren, hoy en día tenemos un gran reto para las nuevas generaciones, ¿no? Las mujeres, como lo mencioné hace poquito, transmisoras de lo que son valores y virtudes. Las nuevas generaciones de mujeres tenemos una gran responsabilidad ética y moral con la sociedad. Nosotras somos las que debemos transmitir a las nuevas generaciones lo mejor que nos han transmitido a nosotras también. No tenemos límites en poder desempeñarnos en cualquier cargo político, público, militar, científico. Hoy en día no hay, afortunadamente, gracias a este nuevo siglo, porque ya se han ido abriendo poco a poco las cosas, podemos tener acceso a todo, a pesar de que todavía, por ejemplo, en nuestra sociedad peruana somos una sociedad machista, ¿no? Tenemos todos estos problemas que hay de feminicidios y violencia doméstica. Según vamos a ver las encuestas del domingo, si también se incorpora ese tema, cuántos hogares tienen violencia doméstica. Vamos a tener presente eso. Entonces hay cosas que todavía no podemos olvidar. Sin embargo, lo que yo quiero resaltar es el rol importante de la mujer como ente difusora de valores éticos y morales. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora le toca el turno a Doris Torres. Sí, como quiera. Bueno, buenas noches. En primer lugar, felicitar al grupo filosófico Serpiente de Oro, ¿no? Y especialmente al filósofo Abraham Paciniño, preocuparse de estos temas, ¿no? Porque es muy importante justamente tratar estos temas que tienen que ver con la realidad nacional y más aún el tema de la mujer. Muy bien. En el tema de la mujer, ¿qué es lo que debemos acá plantear y resaltar en él? En principio, es cierto, la sociedad era comunitaria y predominantemente la mujer era la administradora de esta sociedad. Bueno, y eso tiene una razón, porque genéticamente la mujer ha sido, es y será la que es la mayoría de la población. Y como es la que tiene los hijos, y estos podrían ser de un esposo viudo o separada por diversas razones, no deja de ser sus hijos. Entonces la mujer tiene, o en ese momento destacó por ese hecho, el sentido de equidad.
frente a los niños. A diferencia de un varón que podría decir, bueno, estos son mis hijos y estos son de otro varón, de otro señor, de otro esposo. Ese sentido de equidad fue muy importante. Fue la pieza angular justamente, ¿no?, del desarrollo de la sociedad comunitaria, en donde la propiedad, las tierras y todos los bienes que se podían adquirir, ¿no?, eran de todos. Sin embargo, sucede algo en la historia, que es la acumulación de la propiedad privada. ¿Por quién? Por los varones. ¿Por qué razón? Porque en ese momento, y eso lo estudia Morgan, el antropólogo Morgan y el economista Engels, es posible que en ese momento se haya dado una circunstancia muy especial, en que muchas mujeres hayan estado vulnerables, ¿no?, biológicamente, es decir, embarazadas, dando a luz de lactancia, ¿no?, o enfermas, y eso hizo que el varón tuviera la posibilidad de acumular libremente la propiedad, los bienes en este caso, ¿no?, la mercancía, en este caso que era, perdón, la recolección de alimentos. Muy bien. Y eso creó un poder de ellos frente a lo otro, siendo la minoría. Entonces ahí sucede un fenómeno especial, ¿no?, que es la caída del matriarcado y la aparición del patriarcado. Con la llamada civilización, especialmente la sociedad romana, entonces así se consolida por 1800 años, es decir, por 18 siglos, por los 20 siglos que existió el esclavismo, 18 siglos lo debemos al Imperio Romano. Bueno, ellos vienen a institucionalizar el matrimonio. Y en el matrimonio, justamente para poder legalizar la herencia, es decir, la propiedad privada, para proteger la propiedad privada. Y se protege a través del varón. Por eso es que se llama patrimonio. Esa es la razón, ¿no? Y el matrimonio se constituye porque tiene que haber una matriz, ¿no?, que es la mujer, que es la que tiene que engendrar. Es decir, el matrimonio está constituido incluso a nivel civil, ¿no?, para poder conservar la línea hereditaria de lo que implica la propiedad del esposo o de la familia. Ese es el origen de por qué es el matrimonio. En este caso es civil. Muy bien. Por eso es de que en los países como los nuestros, primero el apellido paterno y luego el apellido materno. Y en los países europeos, norteamericanos, el apellido materno o el del esposo, que también es el paterno, para él es el privilegiado. Y el materno desaparece. Porque la línea, ¿no?, hereditaria va por esa vía, por la vía del varón. Entonces, toda la sociedad a partir de ese entonces, de ese momento, se constituye en patriarcado, siendo la minoría. Para ello, para poder conservar ello, requerían 3 requisitos. En primer lugar, con las leyes, que hemos hablado, por ejemplo, del matrimonio. En segundo lugar, tiene que ver con el ejército. Y lo dicen, y me remito a todas las constituciones políticas, incluyendo la nuestra, donde dice que el ejército garantiza la defensa de la propiedad, ¿no? Es decir, uno de los fundamentos principales de la constitución de los ejércitos es para eso, para conservar la propiedad. Muy bien. La paz también y otras cosas más, pero tiene que ver con la propiedad, en uno de sus objetivos. Y en tercer lugar, las religiones, ¿no?, que son las encargadas de crear el fundamento filosófico, ¿no?, de explicarnos de alguna manera la explotación, o mejor dicho, de justificarnos la explotación. Ese es el motivo por qué aparecen las religiones. Porque es cierto, existe un Dios antropológico. Entonces, los seres humanos, en un primer momento, ¿no?, quiero justificar por qué existía pues, el rayo, la lluvia y todos los fenómenos naturales, y no tenía una comprensión de ello, manifestaron, bueno, como esto viene de arriba, debe haber alguien que lo manipula, y alguien que no vemos, y debe ser muy poderoso para hacer todo esto. Por tanto, era una forma de entender la naturaleza. Se crea un Dios antropológico, pero posteriormente crea un Dios iglesia. Entonces ya viene, pues, por supuesto, la recaudación económica, ¿no?, y todo lo demás, y no veamos, pues, el gran banco que tiene, pues, la Iglesia Católica, ¿no?, que es el Banco del Vaticano,
¿no? Que es el Banco Ambrosiano, es el banco que nunca tuvo una crisis, salvo la crisis que ellos generaron, ¿no? No, que no ha supeditado a ningún control de ningún país de la tasa de interés que de los préstamos. Son unos bancos privilegiados. Todo banco puede estar sujeto a cualquier cuestión legal, menos ellos, ¿no? Y solamente por mencionar el privilegio a nivel de leyes, la católica, por ejemplo, ¿no? Las universidades dice la cuestión política del Perú, cuando hablamos de rubro, asociaciones, fundaciones y comités, dice que las instituciones religiosas, ¿no? Cualquiera sea su índole, podemos también hablar de educativas, están regidas por su propio estatuto eclesiástico. Y si son Estado, dentro del Estado. Para más o menos vernos cómo funciona. Y si no veamos, por ejemplo, que hablamos de la relación con la religión, y especialmente la católica, porque es la más fuerte, la que tiene mayor poder económico, ¿no? Tiene un Estado, para empezar, el Estado Vaticano, ¿no? Firma contratos con todos los estados, incluyendo el Estado peruano, por ser concordato, en donde del tesoro público, quiere decir de cada impuesto que pagamos los peruanos, le pagamos a los públicos. No lo hacen por amor a Dios. Hay un sueldo que se les da. ¿De dónde viene? Del Ministerio de Justicia, que se llamó alguna vez el Ministerio de Justicia y Cultura, ¿no? Este les paga. Es decir, el primer cura que ingresa, novato, gana 3.000 soles. Derecho a seguro social, a jubilación, a descanso médico, todo pagado, ¿no? Así es. Mientras nosotros luchamos por los derechos de los trabajadores, ellos tranquilamente lo adquieren. Por ese contrato, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque sencillamente se considera una compensación de lo que la República, entre comillas, le quitó a la Iglesia Católica. Y la pregunta es, ¿le quitó la Iglesia Católica? Bueno, entonces recordemos cómo llegó el primer cura al Perú. ¿Quién fue? Valverde, ¿no? ¿Con quién llegó? Con Pizarro. ¿Cómo llegó? ¿Alguien se recuerda cómo llegó? Llegó con una mano delante y otra atrás. No tuvo nada. Nos deben responder entonces cómo llegaron sin nada y hoy son pues dueños casi pues, de cuántas tierras. No pagan IGB, no pagan impuesto a la renta. Pueden comprar y vender lo que quieran del Perú sin pagar un sol. ¿A gracia de qué? Cuando acá pues un heladero o un tiendecito que se para y no paga impuestos, pero cierran. Pero ellos pueden hacer todo. ¿Por qué? Sería una buena pregunta, ¿no? Digo esto porque este es el fundamento filosófico de todo el sistema de explotación que tiene en el mundo. Y en el Perú lo vimos pues plenamente, ¿no? Todos los días, ¿no? Desde el cardenal hasta el último cura ganan un sueldo. Bueno, van en correlación de su jerarquía, sueldo de presidente, sueldo de congresistas, sueldo de ministros, con todos los beneficios que ellos significan. ¿A cambio de qué? La pregunta sería, seguramente darnos la fe, pero hay otras congregaciones que también lo hacen y no se les paga por eso, ¿no? Pero es lo que sucede, aparte que pagamos por el bautizo, por el matrimonio religioso y todo lo demás. Es decir, la pregunta sería, ¿a dónde va tanto dinero? Debería ir para haber solucionado la miseria del Perú. Sin embargo, el Perú sigue tan miserable como cuando iniciaron realmente su virreinato, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ese es el fundamento filosófico. Cuando nos dicen, por ejemplo, que hemos venido a un valle de lágrimas, ¿no? O cuando o bienaventurado el pobre, porque de él será pues el reino de los cielos, así que es el pobre. No tenemos que aspirar a nada más. Ese es realmente el basamento filosófico. Y eso lo transmiten a través, especialmente las mujeres, porque hay un analfabetismo tremendo en el mundo y especialmente en la mujer. Y la religión católica dice, por ejemplo, ¿no? Virtual, incluso la Biblia, de que a través de María, ¿no? Se podrá ver, digamos, se podrá llegar a Dios. Si luego la Biblia dice que Jesús dice, a través de mí llegarás. Entonces estamos viendo, pues, ¿no? Cómo se tergiversa de alguna manera la misma Biblia, incluso para su propio beneficio, para sus propios conceptos ya muy propios de ellos, para poder conservar y volver a explicar, para que ellos puedan basarse realmente y adornarse la explotación en la cual vivimos. ¿No es cierto? Entonces, esa es la razón. Las mujeres, dentro de toda esta lucha, y aparte de todo este deseo de querer someterlas, porque además se dice, dentro del rol de mujer, y acá hablamos del rol de mujeres, dice la Biblia, por ejemplo, ¿no? Que Adán desobedeció a Dios a través de la mujer, y fue a través, y el demonio tentó a la mujer, ella le escuchó.
Este es el papel. Y si vemos todas las mujeres a través de la Biblia, todas las mujeres son solamente indicadores de antivalores. Todas. Dalila fue una delatora, Salomé fue atentadora, Ruth fue una manipuladora. Es decir, ¿cuál es la mujer buena? Solamente María, que es la no tocada sexualmente. Después todas. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Entonces, nuestras madres también deben ser pecadoras, porque han tenido que tener los sectores para tenerlos a nosotros. Entonces, ¿cómo entendemos esta situación? Bueno, que eso es bien delicado cuando se habla tan alegremente de la religión y toca el tema de la mujer. Y por supuesto la mujer, como administradora también de sus propios hogares y de transmisora de los valores en sus niños y en sus propias familias, porque se transmite de generación en generación, justificando todo lo que estamos viendo. Muy bien. O cuando el cardenal sale a decir pues, de que si las niñas fueran pues no en escaparate, vestidas de forma tentadora a los varones, como justificando prácticamente las violaciones. Y eso lo dice ¿por qué? Porque el Génesis así lo dice. Así es el Génesis. ¿Qué dice? Dice justamente que la mujer es la que es la que escucha al demonio y es prácticamente viene a inducir realmente a pecar y a obedecer a Dios. Y porque además, ¿qué es lo que hace? A lo prohibido. ¿Qué es lo prohibido? Comer del árbol de la sabiduría. Porque solo Dios es sabio. Nada más. Los demás no somos sabios. ¿No es cierto? Y hablamos de eso, traigo a colación lo de Hipatia, hablando de mujeres destacadas en el mundo. Hipatia fue desollada por no ser creyente, por ser una científica. Es un hecho histórico. ¿Cómo se explica eso, por ejemplo? Fue desollada por 4 razones. Por ser sabia, porque solamente Dios era sabio. Por ser una científica, ¿no? Por ser una mujer que no se había casado. Porque ella desobedeció eso, debió haberse casado y tener hijos de parir. Esa es la condena de que tenemos las mujeres de acuerdo y de parir con dolor, ¿no es cierto? Muy bien. Pero ella no quiso serlo, porque su sociedad, si hubiera casado, hubiera sido esclavizada de alguna manera por Orestes, que era en este caso el pretendiente, ¿no? Luego, ella era no creyente, creía en naturalistas. Y aparte de hermosa, cuando Dios solamente es el único hermoso. Entonces, esas 4 sanciones, por eso la desollan en parte. Una gran filósofa, hablando de mujeres destacadas. Y podemos nombrar, por ejemplo, en la Inquisición. ¿Por qué se viene a asesinar más mujeres que hombres? Pues se acusa de brujería. ¿Y por qué? Porque ellas eran mujeres, ¿no? Fitobiólogas. Ellas tenían un trabajo a través de las hierbas, a través de la luz, del barro, que hoy podemos conocerlo como naturopatía, que es una ciencia, ¿no es cierto? Sin embargo, todos lo ven que Dios cura, y a través de los curas, Dios, ¿no? Entonces, desobedecer eso significó que miles de mujeres en Europa y en Estados Unidos pues, tienen que ser torturadas y muertas por eso. ¿De qué estamos hablando de la mujer cuando hablamos de la religión entonces? ¿No? Y cuando hablamos incluso de las cruzadas, ¿acaso no arrasaron con Godofredo y los cruzados para llegar a Jerusalén ciudades enteras árabes de todas esas zonas? ¿No fueron violadas, arrasadas y esclavizadas y quitadas todas sus propiedades? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la mujer y la religión? ¿Qué explicación nos pueden dar sobre eso? Son hechos históricos. No tiene que ver si creemos o no creemos en Dios. Estamos hablando de un hecho histórico. ¿Cómo se justifica si es un Dios de amor? Que en nombre de él se pueda cometer tantas atrocidades. Y por no hablar de la pedofilia masiva que hay de los curas. Y eso no vienen a decir que es porque sean curas malos solamente. La Biblia no da un solo ejemplo, salvo el de María, de mujeres realmente dignas de respetarse. Todas somos unas malditas. Desde Eva. Porque por ella estamos malditas prácticamente y condenada a toda la humanidad a lo que vivimos. Esta es una realidad. ¿Qué explicación damos? Sería interesante conocer esto. Sin embargo, existen mujeres que, siendo creyentes o no, han luchado por transformar las sociedades. Transformar la sociedad de explotación. Y lamentablemente han tenido que irse contra la propia iglesia. Y puedo mencionar, ya que hablamos del hecho internacional, de Juana de Arco. Juana de Arco fue una mujer, una niña, que luchó contra la invasión inglesa en Francia. Levantó todo el campesinado y logró victoria. ¿Pero qué pasó? ¿Quién la condenó? La Inquisición. ¿Por qué? ¿Por qué la condenó? La revisaron incluso físicamente para ver si era virgen. Fue mellada, totalmente encadenada.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es una mujer que hoy es reivindicada en Francia como una héroe, pero en su momento, ¿qué pasó? O podríamos hablar de ¿cómo se llama?, de Eloy, ¿no? Y del filósofo Abelardo. También de igual manera, condenados totalmente por amarse. Entonces, ese es el papel lamentablemente nefasto de la religión en el mundo. ¿Qué otro podemos hablar? La división del mundo. El Papa con Colón no hace mucho, este 12 de octubre, que muchos lo han celebrado, ¿no se dividieron el mundo? ¿Y por qué lo dividen? ¿Por qué dicen de aquí para acá para los portugueses, para aquí para acá para los españoles? En las invasiones, porque sencillamente ellos consideran que como Dios creó la tierra y ellos son instrumento de Dios, tienen esa facultad de hacerlo, de dividir la tierra como hombres adentro, como mujeres adentro y poder establecer su destino, un cruel destino como lo cual lamentablemente lo conocemos y hemos vivido. Nosotros hemos vivido esa condena de la invasión española, en donde supuestamente nos trajeron una religión que a sangre y fuego la han impuesto en nosotros, como si fuéramos unos ignorantes. ¿Qué decían acaso en la iglesia? Que éramos seres sin alma. ¿Qué es un ser sin alma? Un animal. Cuando justificaban poder matar, o no lo han hecho. ¿Quién lo hacía? ¿Quién lo bendecía en última instancia? ¿No era la religión? ¿De qué nos vienen a hablar? ¿Acaso éramos salvajes? Es una cultura. Aquí en el Perú, nosotros tenemos de comer al mundo, si no hablamos de la miseria y la pobreza a Europa, sino que destruimos la tapa, el trabajo con los minerales, la alimentación en todo sentido, el descubrimiento de más de 40 microclimas sembrados que dieron de vivir al mundo, incluso al Perú. Entonces la religión católica tiene mucho que responder históricamente frente a sus hechos. Y cuando tocamos el tema de la mujer ligada a la religión, con mayor razón. Yo creo que me interesaría mucho conocer la respuesta, ¿no?, de la señora que ha venido acá a tocar el tema. Gracias. Muy bien. El turno ahora de la licenciada Vega Centeno, la réplica. Tiene 10 minutos. Felicitarla porque es un discurso muy interesante. Definitivamente se nota muy bien marcado el discurso marxista. Yo quiero hacerle una pregunta nada más. ¿Usted sabe cuántos hijos tuvo Carlos Marx y cómo murieron? Sabe que murieron de hambre porque a Carlos Marx no le importaba su esposa, no le importaron sus hijos y permitió que murieron de hambre, ¿no? O sea, uno que dice tener una tendencia ideológica, uno que debe no solo profesarlo, sino debe ser un ejemplo, ¿no? Y para comenzar, es impresionante la vida de este filósofo, pero qué pena que haya descuidado de esa manera a sus hijos hasta permitir que murieran de hambre, ¿no? Y qué pensar cómo le dejó a su esposa, ¿no? Les dejo este reto para que investiguen un poco, ¿no? Entonces, para comenzar eso, y lo que me da pena a mí, investigando, porque definitivamente me interesa, y como arqueóloga que soy, he visto todo el proceso de las cavernas, como dicen, para informarles que originalmente habían dos tipos de sociedades. Por algún lado salió la matriarcal y por otro la patriarcal. O sea, no es que originalmente fuimos una sociedad matriarcal. Para muchas mujeres es lo ideal porque la descendencia se ve por el lado de la mujer, no por el hombre, ¿no? Veo un discurso también con mucho resentimiento. Yo más bien pienso que debe ser yo soy una mujer positiva, miro para adelante, yo soy madre y lo que, a pesar de cualquier cosa, el amor hacia la familia, el amor, Dios es amor, para comenzar. El papel, si la religión católica dio no el valor que debería ser y la Virgen María debería estar sentada a la cabeza antes de Jesús, lo dejo en debate. Me parece a mí que siempre la mujer, por los hijos, ha sido el ejemplo de valor ética, de entrega, ¿no? Ese es porque nosotros como mujer tengo siempre a la Virgen María como un símbolo de maternidad, como un símbolo de la pureza, ¿no? Más que allá del discurso si fue víctima o no de maltrato masculino. Lamentablemente el feminismo, ¿no?, nos ha llevado al extremo y no nos hemos dado cuenta que hoy en día estamos en un debate donde la mujer es mucho más importante que el hombre. Somos iguales. Cada uno tiene una habilidad que no tiene el otro y nos complementamos. Cuando yo mencioné la complementariedad me refería a ese tema de la complementariedad. Entonces,
el resentimiento y el hacernos las víctimas siempre, eso no va con nosotras las mujeres. Nosotros somos mucho más que eso. Particularmente he sido considerado como un héroe, tengo condecoraciones como un héroe y jamás me he visto como víctima o me he sentido víctima del machismo, porque el machismo lo transmitimos las mujeres. Y no es porque los hombres nos hayan enseñado a ser machistas, sino porque también nos conviene, ¿no? Cuando vamos a un restaurante preferimos que nos paguen la cuenta el otro. ¿Por qué no pagamos? Yo pago la cuenta. Yo siempre pago la cuenta. Porque si no, ese es un machismo. ¿Cómo lo ven ustedes? No siempre nosotros vamos a ser la víctima y es el hombre el que va a dominarnos y el capitalismo que echa a perder todo. Entonces tenemos una discusión que nunca va a terminar, ¿no? Y si nos remitimos a los padres de la ética, a Platón, a Aristóteles, ellos ya hablaban de lo que... y en realidad la religión católica inclusive tiene sus bases ahí. Para los filósofos lo saben mucho, ni la doctora acá no lo va a poder complementar. Cuando pensamos que la explotación, el machismo salió tema del capitalismo o por época romana, no olvidemos que en la sociedad inca ya teníamos estos problemas, ¿no? Cuando se repartían los terrenos, siempre a la mujer se le daba un poco menos, ¿no? Y al hombre se le daba más. Entonces, no siempre ha habido la igualdad de género en todas las culturas. Siempre, definitivamente, ha habido cierto predominio por uno u otro. Sin embargo, como me lo mencionaba la maestra que está sentada aquí, por ejemplo, en época de los incas hemos tenido representantes, caciques mujeres. O sea, ¿por qué siempre vamos a ser las víctimas? Ha habido caciques mujeres y eran las que manejaban y controlaban todo, ¿no? Entonces, igual hemos tenido en varias sociedades mujeres. Podrán decir que la muerte de Cleopatra no fue la más romántica del mundo, pero por favor, ¿dónde estaba el machismo? Y no, ha habido muchas reinas mujeres que han luchado, han matado por mantenerse en el trono. O sea, no siempre hemos sido las víctimas y no siempre el machismo y el capitalismo y la propiedad es lo que ha dominado en el transcurso de la historia. Tiene 5 minutos. 5 minutos, perfecto. Otra cosa que me gustaría hablar, por ejemplo, es sobre una cosa que se ha vuelto muy polémica y de la que no se habla tanto como me hubiera gustado, y es las últimas declaraciones de una congresista, ¿no? Donde hablan sobre el agresor pasivo, si no me equivoco. Entonces, si nosotras mismas, las mujeres, vamos a tener un discurso de este tipo, donde vamos a decir, nosotras hemos hablado o hemos provocado a un hombre para que se nos agreda, estamos pues todavía viviendo en el siglo XVIII, en el siglo XV, donde hoy en día la mujer tiene voz y voce. Hoy en día la mujer puede, como lo he mencionado, puede agarrar un arma. Yo trabajo en la escuela militar de Chorrillos y veo todos los días un montón de chicas jóvenes entrenando, haciendo el mismo esfuerzo físico que un hombre, desempeñando las mismas labores que un hombre, ¿no? No hay una consideración porque sí es el sexo débil y el otro no. Entonces, cuando escucho discursos como esos, digo, bueno, lamentablemente la misma mujer caemos en este mismo discurso de víctima, nosotros que tenemos que recibir siempre las órdenes de un hombre o vivir bajo o ser mantenidas por ellos, ¿no? Entonces, hay esas cosas que se contradicen en lo que son nuestros discursos diarios y deberíamos ir cambiando eso en la mentalidad de nuestros hijos también, ¿no? Otra cosa que sí me gustaría mencionar también es el tema de, lamentablemente, tenemos que tener siempre un nivel de organización, ¿no? ¿Qué pasaría si nos convertiríamos en una sociedad anarquista? ¿Qué pasaría? ¿Se han puesto a pensar alguna vez? Ahí en una sociedad anarquista no hay un orden, se supone que siempre se lucha porque no haya eso. Tampoco hemos tenido en la historia, y no va a haber nunca un capitalismo, ¿no? Perdón, me estoy enredándome. Nunca vamos a llegar a un socialismo. Nuestros pocos países que han podido vivir en comunismo, lamentablemente no les ha ido, no, el sistema no ha funcionado bien. Si entran a un debate sobre esto, le van a echar siempre la culpa al capitalismo, que fue el capitalismo norteamericano que hizo esto. Miren cómo está, por ejemplo, en el caso de Venezuela ahora, y cómo está el caso de Cuba, ¿no? Entonces, unos sistemas que funcionan muy bien,
¿no? Entonces, yo siempre voy a estar en contra de este tipo de discursos si no se analizan bien y si no se agarra todos los casos que han pasado en la historia para poder entender. Muy bien. Tiene 10 minutos, Doris Torres. Bueno, se nos ha hecho reiteradamente con la mujer papel complementario. Debe ser porque si leemos la Biblia dice pues, que salimos de una costilla del hombre, ¿no? Casi un órgano casi de menos utilidad que el ser humano puede tener, ¿no? Entonces sí somos complementarios, pues, posiblemente, ¿no? Para un concepto de lo cual nos pueden a nosotros decir, ¿no? Y ese es el concepto al final que se tiene. Puede justificar muchas cosas, pero ese es el concepto. Y si vamos allá, dice, y lo estoy diciendo, sin quitar una línea de lo que dice la Biblia, dice perfectamente que la mujer estará subordinada al varón. El varón es el jefe de la familia. ¿Lo dice? Está. Y cuando María, ¿no? Recibe al ángel San Gabriel, ¿no? Para la concepción dice, pues soy tu sierva, ¿no? ¿Con qué modelo de mujer tenemos? Decimos una cosa, sí, la mujer puede tomar las armas. Sí, pero ¿contra quién tomamos las armas? Porque también sería interesante saber, ¿no? ¿Contra quién tomamos las armas? Porque el problema no es solamente el tema de mujer por mujer misma. Porque yo puedo trabajar en una empresa y la mujer es la dueña de una empresaria, igualito me va a explotar que si fuera un varón. Entonces el problema quizás tampoco es el problema que sea mujer o sea hombre. El problema es qué interés económico tiene. ¿Qué interés económico tiene? Sea mujer o sea hombre, ¿en qué lugar se ubica dentro de la sociedad? Esa es la final de cuentas. El problema no es estar en contra de los varones. Yo no soy feminista, para empezar, ¿no? Yo planteo la emancipación de la mujer, no del feminismo. Porque el problema no es la feminidad, la masculinidad, son cosas creadas, ¿no? Desde la época esclavista, para la moda y para el sometimiento y todo lo demás. Pero el problema, yo me siento muy mujer y no tengo nada de femenina. Sin embargo, soy mujer, yo no soy afeminada, soy mujer. ¿Se dan cuenta? Así que no tiene que ver nada. Yo no soy feminista, mi discurso no va por ahí, en principio. En segundo lugar, la mujer, para poder tener el acceso de igualdad frente al varón, tiene que tener la educación. ¿Y a quién se le dio la república? Las repúblicas, quiénes le dieron el poder de la educación? A la iglesia. ¿Y cómo el sacerdote, acá no tenemos la escolástica, y eligieron solamente varones para la educación? ¿Quién eligió a los alumnos? ¿No fue la iglesia católica? ¿A quién le condenó a estudiar? A la mujer. O no es un hecho histórico. Que me digan que no es un hecho histórico. Que me saquen pues una mujer estudiando en las aulas, pues, ¿no? Del virreinato, con los curas ahí enseñando. Con las primeras escuelas que se hicieron. La mujer conquista la educación y fue la primera conquista. No fue la primera conquista el voto en el Perú, ni en el mundo. La primera conquista es la educación. En el Perú, en 1921, a un siglo de la independencia, la mujer conquista esa educación. Sí, a la educación, pero incluso la educación primaria, que era gratuita, la secundaria pagada. Creo que muchas abuelitas, posiblemente, como conocemos, no saben leer ni escribir, con la puta no saben escribir, pero no llegaron a estudiar más. Esa es la razón. Pero ¿quién condena a la mujer a ese punto? Porque este es el punto, esta es la situación. Entonces no es solamente hablar de estas cosas, son hechos históricos, la historia lo dice. ¿Cómo borramos la historia? ¿Con qué borrador podemos borrar? No se puede borrar. Y eso hay que buscar una explicación. Yo puedo respetar a la gente que crea en Dios, y eso no me hace ni me quita. Tengo algunos que son creyentes, perfecto que lo sean. Pero ¿sabes qué es la cosa que tú creas? Que es tu creencia, y te lo respeto, otra cosa que vengas aquí a pensar que eso es lo mejor del mundo, o lo mejor que tuvo la humanidad. No es así. La historia nos demuestra que no es así, al contrario, fue lo peor que la humanidad pudo haber creado y que hasta ahora lamentablemente lo tenemos ahí, y lo lamentamos. Si no veamos lo que dice pues Cipriani, ¿no? Frente a la mujer. ¿Qué dice Cipriani frente a la mujer? Que somos los que tentamos a los hombres porque los violen, o no lo ha dicho.
Yo no he escuchado a nadie, ninguna cristiana, decir, oiga señor, simplemente está equivocado. ¿Y por qué no lo dicen? Porque es prácticamente representa de Dios aquí en el Perú, pues. ¿Cómo le van a cuestionar? Indudablemente. Ese es el punto fundamental, porque en la cuestión de los creyentes no se da el derecho a la crítica. ¿Por qué? Porque tiene el dogma, hay que aceptar todo lo que se dice en la Biblia. Todo lo que dice pues Santo Tomás, lo que dice Tomás de Aquino, todo lo que dice Cipriani, es una ley. Y todos lo repetimos. Vuelvo a repetir. Es decir que son los marianos. ¿Cómo hacen los marianos? Pues por favor. ¿Cómo hacer que a través de la Virgen María se llegue pues a Dios si la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que eso no es así? Nos han inventado otra cosa. ¿Se dan cuenta? Ahí lo dice. Entonces es una tergiversación del propio, porque no les convendrá, no sé, pero dice que Jesús dice claramente, a través de mí, llega mi Padre. No dice a través de mi mamá, dice a través de mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿a quién creemos? ¿Se dan cuenta? ¿A quién creemos en tal caso cuando hablamos de católica? Porque si no, entonces nos sacan pues un conejo de un sombrero y bueno, pues así ganamos la conversación o la discusión en estos temas que es muy importantes, ¿no? Para terminar este asunto, yo que se habló de Carlos Marx. Miren, Carlos Marx efectivamente tuvo un gran problema de sus 4 de sus hijos, ¿no? 4 murieron tuberculosis, igual que su esposa. Pero no se dice la razón, no es que él dejó. Yo pensé que él fuera y lo descontagiara, trajera pues de repente la vacina de COVID, lo trajera y lo hubiera matado. No es así. Carlos Marx, por sus ideas, por su forma de su concepción que tenía, la iglesia católica y el Papa principalmente, y además los gobiernos no lo recibían, estaba un tiempo y lo exiliaban, permanentemente estaba exiliado de los países. Claro que es una historia. Entonces, en esa situación, Federico Engels iba en un auxilio económico, pero entendemos que la comunicación en la carretera no era como está hoy día, ¿no es cierto? Eso siempre ha llegado tardío. Entonces, lamentablemente, la tuberculosis en ese entonces era incurable. Ahora no es así, ¿no es cierto? Cuando está en un buen tiempo se puede curar, ¿no es cierto? A pesar que el Perú, todo un país de tuberculosis, ya que hablamos de ese tema. El Perú ocupa el primer lugar en tuberculosis en América Latina, y más aún en tuberculosis resistente. Quiere decir que no tiene cura, no hay droga que lo pueda, no hay ninguna vacuna que lo pueda curar. ¿Cómo es posible, no? Digamos, y sin embargo tenemos dinero para mantener a toda la curia. Millones le pagamos de por vida al sacerdote. Si ellos van a matar a Dios, que sean pues, sigan el ejemplo, ¿no? ¿Cómo se dice en francés? San Francisco de Asís. Él sí fue un cristiano de nuestro respeto, por lo menos, porque vivió como pensaba, era coherente, ¿no es cierto? ¿O no? Él vivía pues con humildad y creó realmente una congregación realmente que vivía con la mayor humildad posible. No con los papas como él pudo ver, con anillos de oro, todos rechanchos, gordos, ¿no? Muy felices, mientras el mundo pues se muere después de qué? De nutrición, incluyendo en el Perú. Pero la tuberculosis es totalmente una enfermedad en el Perú, y no solamente eso, lo dice el MINSA, ¿ah? Ustedes saben, oficialmente, de cada 3 niños en el Perú, 2 tienen anemia, irreversible. Tiene que 30 años pues somos una sociedad pues de enclenques, ¿no? Sin ninguna capacidad de razonamiento ni nada, ¿no es cierto? Pero ese es el punto. Entonces, si la iglesia cree tanto en Dios y cree realmente en su fe, pues que coma de la fe, ¿no? O por lo menos que se pongan a trabajar y que se ganen con el sudor de su frente su sueldo, ¿no? Y no le roben al país, a un país como el nuestro, y no le quiten el pan de la boca, como lo están haciendo con los niños de otro país, condenándolos realmente a la situación. Y aquí se habla de tuberculosis, y aquí se habla realmente de que los niños son primeros, y cómo Marx de alguna manera permitió eso. Yo te diría, ¿cómo permite la iglesia que sucede en el Perú? Teniendo un Dios de amor, ¿no? Sería una interesante respuesta, ¿no? Muy bien, esta es la tercera y última parte, con conclusiones finales, después pasamos con el público. Como usted no ha usado todo su tiempo, tiene tiempo libre ahorita. Sí, porque a ver, en primer lugar, yo soy católica y al año debo confesar que doy muy poquito de dinero para el mantenimiento de la curia, o sea, que gobierna el Perú. Probablemente habré dado hasta ahora en todo lo que va del año como 20 soles como para comprar las flores y la vela en la iglesia. Todo eso se está enriqueciendo. Calculo que como yo deben ser un montón y con eso se están enriqueciendo los curas.
La curia que nos gobierna el Perú son los presidentes que nosotros elegimos, los cuales tenemos ya 2 en la cárcel, uno prófugo, y tenemos ahora pues uno que vamos a ver qué cambios hace. Pero en realidad no hay que tergiversar, que este país no está gobernado por los curas, las monjas y toda la curia como se menciona, sino por los presidentes que nosotros elegimos, a los cuales no tomamos en cuenta qué religión tienen. Ahí hay bastante desinformación sobre el tema, y por favor, eso sí hay que tomarlo con consideración y con pinzas. Aquí, ¿quién gobierna el Perú? No es el Papa, ni es el arzobispo, ni nada. La religión católica hoy en día tiene el poder que siempre se ha dicho que tiene, ha sido minimizado ahora. Hablando también de eso, se habla de, la doctora habló sobre el tema de Carlos Marx. Bueno, Carlos Marx fue apoyado, pero también aquí, ¿saben cuántos trabajos tuvo? O si se tuvo esfuerzo de trabajar en algún lado, si uno quiere dar de comer a sus hijos, conozco padres que tienen hasta 3 trabajos en el día. Vamos a ver cuántos tuvo él, por ejemplo, ¿no? Hablamos sobre lo que es la desnutrición y el analfabetismo en el Perú. Gracias a Dios tuve la suerte de poder trabajar durante muchos años tanto en comunidades campesinas como nativas, así que por lo tanto puedo hablar muy bien del tema. Si vemos las estadísticas, hay un gran grupo de analfabetos, sobre todo en lo que es la tierra, la región andina y lo que es la selva. Cuando trabajamos con comunidades nativas, también vemos que hay una cantidad de desnutrición elevadísima, y es porque el patrón de sedentarismo ha cambiado. Antes los grupos de selva eran móviles, ahora por el tema de que se quieren acceder a la educación, es que se conglomeró el pueblo alrededor de lo que era servicio posta y esto. Entonces eso originó que haya una alimentación desbalanceada, porque la caza, la pesca se fue agotando en la zona. Todo es un proceso. Ahora, el tema del analfabetismo no es que en comunidades campesinas hay un alto índice de analfabetismo. Muy poco de la población logra estudiar primaria completa o secundaria. Y no es que el 80% o el 60% de eso es mujeres, es en ambos. Hay que tener mucho cuidado y revisar mucho estadísticas cuando se habla de este tipo de cosas. O trabajar, yo he sido encuestadora, he trabajado en comunidades campesinas, por eso lo menciono. El tema del analfabetismo es tanto en hombre o mujer, no es que la mujer no va a estudiar. Eso hay que tener en cuenta. Y siempre estamos victimizándonos, ¿no? Siempre poniéndonos en el aspecto de víctimas, lo cual, no, como lo menciono, no nos va a ayudar a seguir para adelante cuando se refiere a la revalorización del papel de la mujer, ¿no? Por otro lado, cuando yo menciono la complementariedad de un hogar, ¿no? Hoy en día la situación ha cambiado mucho y conozco muchas mujeres cuyo sueldo es mucho mayor al del hombre. En mi familia sucede en 2 casos. Mis cuñadas tienen un sueldo muchísimo superior al del hombre. Entonces, ¿quién es ahora quien domina el hogar? Entonces, porque siempre nuestro rol de víctimas, ¿no? Es el explotador el hombre, el explotador la religión, el explotador los sacerdotes, a que no nos permiten al acceso a la educación. Si fueron los sacerdotes y los misioneros quienes llevaron la educación a la selva, si se han enterado, ellos no es que han dicho a las mujeres no les enseñamos, más bien han tenido que luchar con la tradición de la comunidad para que la mujer pueda estudiar. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Siempre ese es el problema cuando no revisamos mucho los datos, ¿no? También, por ejemplo, el tema de la desnutrición en el caso de las comunidades andinas. En este caso, desde época del incanato, no ha habido una alimentación muy balanceada en algunos aspectos. Quiere decir, las comunidades pastoriales tienen cantidades y cantidades de animales. Sin embargo, a veces se sacrifica solo para la venta, más no para el consumo, o se tienen que hacer intercambios para poder conseguir otros bienes que no hay en la zona donde viven. Entonces, no es que ahorran, no es que el capitalismo, no es que simplemente la furia que domina el Perú, la furia que nos mantiene bajo la ignorancia y la opresión,
es que permite que haya sucedido estas cosas. Son procesos históricos que se han ido dando poco a poco. Lamentablemente, a la mujer le ha tocado siempre el lado más vulnerable. ¿Por qué? Porque ¿quién es la que garantiza, o quién es la que cuida, quién es la que amamanta, quién es la que lleva 9 meses en el vientre a un hijo? Es la mujer. Durante esos 9 meses, lamentablemente, hay actividades que no se pueden hacer. Está prohibido, por ejemplo, en época que las mujeres en conflicto vayan, porque puede estar, en algunos casos puede estar gestando y se protege, ¿no? Entonces, a mí me da mucho que pensar cuando tenemos ese resentimiento, ¿no? El hecho de ser siempre nosotros las víctimas de la agresión, ¿no? Entonces, yo veo las cosas desde otro punto de vista, y cuando se habla mucho y se cita la Biblia textualmente, hay que tener también cuidado. ¿En qué año fue escrita la Biblia y por quiénes fueron escritas? Lamentablemente no hay capítulos escritos por mujeres, que hubiera sido lo ideal, ¿no? Entonces, la Virgen María no está por debajo de... A ver, la Virgen María es un personaje especial. Sin embargo, el que es engendrado por Dios es Jesús. Son cosas completamente diferentes, y eso los teólogos lo pueden explicar mucho mejor. Entonces, se quiere poner al mismo nivel la divinidad de Jesús, de Dios y la Virgen María, y siempre lo que van a conseguir es capítulos textuales de la Biblia donde se menciona, como dice, a través de mí llegarán al Padre, ¿no? Entonces, ¿dónde está todas las veces que se ha aparecido la Virgen y ha pedido que se rece, por ejemplo, el rosario? ¿Cómo es que tenemos el rosario? Son procesos y son capítulos de nuestra historia que hay que ir analizándolos con detenimiento, y sobre todo, no caer siempre unido a las mujeres en lo que viene, revisar los procesos históricos donde sí, en algunas épocas hemos tenido épocas muy oscuras, hemos tenido muy buenos representantes mujeres con poder, y cuando la han tenido las mujeres el poder, también han hecho cosas. O sea, no siempre nos victimicemos, ¿no? Muy bien. 5 minutos finales, Doris Torres. Bueno, se nos dice que la iglesia no nos gobierna, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver. Un hecho así ahorita, no hablamos de Renato ni de historia, ¿no? Porque nos molesta la historia a veces, ¿no? Bueno, muy bien. Cuando en Estados Unidos el presidente va a dirigir al Congreso a hacer su presentación o su memoria anual, se reúne con la CIA. Es público. Cuando en Europa los presidentes van a presentar al Congreso, lo van de frente. En el Perú, primero pasan por dónde. Antes de ir al Congreso a hacer su memoria anual o su presentación, si fuera por primera vez, van a la iglesia católica. Y el cardenal, cualquiera que fuera, en este caso actualmente Cipriani, mediante el credo, ¿qué cosa dice? Le dice el concepto de cómo la iglesia concibe el Estado y cómo debe, entre comillas, concibe la sociedad paz. Entonces, ¿por qué? Con nuestros candidatos, y todos lo vemos públicamente, esto no es algo que estamos creándolo, ¿no? Es un algo que todos lo conocemos. Cuando los candidatos, ¿qué hacen? Van donde Cipriani, en este caso lo digo porque es el actual arzobispo, ¿no? Y salen con su rosario, ¿no? ¿O no? Todos, ¿o no? Y cuando los ministros juran, ¿no? Para ser proclamados como tales, y ponerse en operatividad, ¿qué hacen? Juran ante Cristo, ¿o no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Ah? Así es, pues. Entonces, eso es ahorita. Porque si lo decimos antes, en plena república, por ejemplo, hasta el año 38, la Iglesia Católica es la que extendía los bautizos, que era como decir el único momento de identidad, y los matrimonios religiosos eran los únicos válidos, hasta el 38, 1938, que recién se crea el registro civil. Pero una cosa, cuando lo bautizaban y era Eleuterio, mamá, ni un momentito, eso no es un nombre cristiano. A ver, voy a ver el calendario, ¿no? Porque es el cumpleaños y el santo, ¿no? ¿Por qué se dice? Porque, ya, naciste el 20 de mayo. Es el día de San Bernardino, se llama Bernardino. ¿Ah? Y tu apellido es el dueño del patrón, del dueño de la hacienda. Así es. Entonces,
Eso es lo que tenemos, por eso que los apellidos quechuas desaparecieron. Aquí se lo debemos. Aquí arrancó la identidad de nuestro país. Lo debemos a la iglesia, es un hecho histórico. Que digan que no, pues, que muestren un documento fehaciente que diga que no. Yo no estoy diciendo de la iglesia algo que no haya hecho. Yo no estoy diciendo a la iglesia que es mala, ni que no. Estoy hablando de los hechos históricos, que me digan a ver si eso está bien o está mal. Si les parece bien, bueno, acá. Si les parece mal, que bien. Por lo menos creo que estamos frente a un catolicismo un poco más moderno, porque ya la Biblia ya está un poco de costado, ¿no? Ya podemos crear un nuevo concepto, porque posiblemente ya nadie nos cree, pues, el cuento de Adán y Eva, ¿no? Entonces hay que crear otras cosas. Porque ya la ciencia, como el genoma humano, por ejemplo, y el desarrollo de la ciencia ha demostrado, ¿no?, que no es el hombre el primero que aparece en la humanidad, y después la mujer. Se concepciona primeramente a la mujer. Y cuando el cromosoma allí se impone a los 5 o 6 meses, recién se puede definir que del hombre haya la metamorfosis, se convierte en varón. Entonces los ovarios pasan a ser los testículos. Hay una metamorfosis, entonces, dentro incluso de la mujer embarazada. Es un hecho histórico, es un hecho científico que rebate totalmente la Biblia. ¿Se dan cuenta? Pero yo no estoy diciendo que la Biblia es mala, ni bueno, no tengo ninguna cuestión de categorización en ese aspecto. Tengo el hecho histórico que lamentablemente lamentamos y que hasta el día de hoy lo llevamos. Porque no hemos escuchado jamás que digan nos arrepentimos de todo lo que la Iglesia Católica es y que sigue haciendo, ¿no es cierto? Muy bien. El segundo punto que quiero plantear al respecto es de que cuando se habla realmente de que los campesinos trabajan y comen y producen, ¿no? Y han cambiado indudablemente sus cambios de alimentación. ¿Es el producto de quién? ¿De los marcianos? Porque dice que el capitalismo no existe. Así es. Es una resentida, es el capitalismo. ¿Así? Entonces debo decir que el capitalismo nunca existió en la historia, ¿no? Que nunca masacró y encadenó con cadenas a los trabajadores a una máquina. Y morían después de 18 años de trabajo interrumpido. Es una masacre que existió en Inglaterra. Ah, no, eso es hablar, eso es algo de resentimiento. No puede, es un hecho histórico, por favor, ¿no? Yo soy una mujer que voy a repetir, yo no soy feminista, yo trabajo por el tema de emancipación de la mujer. Y familia, son predominantemente mujeres, todas trabajan. Desde mi abuela, todas son letradas. Son profesionales, todas trabajan, mis hermanas, mis hijos, todos. Somos totalmente independientes. Yo no lo hablo, no lo digo por mi experiencia familiar. Lo digo por la sociedad en la cual, en mi labor que yo realizo cotidiano, lo tengo que vivir diariamente. Esa es la realidad. La realidad es una cosa. Otra cosa es lo que quisiera, lo que sea, por supuesto. Pero no tiene que ver eso, no podemos etiquetar a la gente sobre sentimiento, porque a mí eso, disculpe, no me quita el sueño. Que me lo digan, porque eso ya he escuchado siempre. Cuando no hay argumentos se dice eso. Pero yo no he insultado a la persona que está a mi costado, para nada, no he hecho ningún juicio de valor. Lo que he hecho es estar equivocada, que es impreciso de repente lo que dice, o que me responda frente a hechos históricos. Pero yo no la he, de ninguna manera podría hacer eso, creo que sería incorrecto de mi parte. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede realmente en nuestra sociedad al final de cuentas? La mujer, por ser predominante, y por lamentablemente ser analfabeta, bueno, seguramente por obra pues, de los marcianos, que es analfabeta, ¿no? Ya no sabemos por qué razón, no tenemos la razón, porque no podemos decir, ¿no? Masivamente analfabetas las mujeres, también los hombres, claro que sí, pero hablamos de las mujeres porque esto es una cuestión mucho más fuerte, mucho más la tendencia de la sociedad, en donde literalmente por escrito dice que somos iguales, pero no es así. Tenemos dos familiares que ganan más. Yo también tengo mi cuñada que es viola y gana 3 veces más que mi hermano. Es un caso. ¿Qué dice estadística del Ministerio de Trabajo? El 30% de las mujeres en el Perú, perdón, las mujeres ganan el 30% menos que el varón, teniendo incluso la misma capacidad profesional, académica y laboral. No lo digo yo, una resentida seguramente. Lo dice el Ministerio de Trabajo, de estadísticas que no son irrebatibles. Sino que nos digan pues, que hay estadística y esto no es así, esta es la realidad. No, la realidad es esa. Y posiblemente yo diría que hasta más. De repente la estadística es todavía referencial solamente, debe de ser mayor todavía. Ese es el punto. Entonces a mí me vienen a decir, y no es que la Biblia sea de, por supuesto la
la Biblia fue hecha pues 300 años después que Cristo murió. O sea, la escribieron, nunca lo conocieron, nunca, no sé de dónde vino todo eso. Pero es un tema que podemos discutirlo en cualquier lugar si te gusta. Si quieren hablar de cuestiones de territorios, de la origen de la Biblia y de toda la religión católica. Pero es un tema de la mujer. Si a la mujer se le dice en la iglesia que va todos los domingos y va a confesarse incluso, se le dice que la cabeza de la familia es el varón, se le dice que ella se subordina ante el varón. Cuando se casa se le dice eso en la iglesia católica y por civil, hoy en día en plena república, el Código Civil dice, porque se lee ese artículo cuando casamos por civil, dice que quien designa el domicilio es el hombre. Es mejor dicho, estamos en la época pues, ¿no? de la caverna, el hombre designa la cueva y nos lleva donde él diga. ¿No? Estamos hablando de eso, plena república. Y eso es lo que tenemos que cuestionar. No es que la mujer sea víctima, no nos interesa victimizar más de lo que ya está victimizada la mujer. Lo que nos interesa a nosotros es que la sociedad comprenda que la mujer es un ser humano y un ciudadano, y por tanto es sujeta de derechos al igual como el varón. Y esa equidad solamente, con esto termino, lo ha conocido la humanidad cuando el socialismo en el mundo ha existido. Por corto tiempo, por razones que eso, tratarlo, es un tema que lo podemos tratar en el tema que deseen, en el día que gusten y en el lugar que deseen. Pero la sociedad ha conocido la abolición de la propiedad privada, temporal y en forma parcial. Y en esa sociedad socialista de la cual tanto hablamos, la mujer ha tenido equidad, derecho a estudiar, a trabajar, a casarse, divorciarse, elegir libremente donde ella vive y los niños protegidos por el Estado. Y me digan que eso es cierto, es una realidad. Que fue temporal, bueno pues, y entonces no debería ser temporal, debería ser más. Pero en fin, eso lo decidirán los pueblos del mundo, a dónde camina la humanidad. Si vamos a hacer un paraíso hacia el Edén, o si no vamos hacia el socialismo o hacia el comunismo. ¿No es cierto? Lo que decía en tal caso, ya que hablamos de marxismo, de esto, lo que dijo que estamos en el centenario, justamente de la URSS, Lenin dijo que la humanidad debe pasar del reino de la necesidad al reino de la felicidad. ¿Y qué es el reino de la felicidad? En donde todos tengan la equidad. Y no conozco, ¿sabe lo que hay media acá? Una sociedad en el mundo y en la historia en lo que haya dado equidad, como lo dio el socialismo, aunque sea temporal. Gracias. Muchas gracias, Doris Torres. Muchas gracias, Milena Vega Centeno, por sus excelentes exposiciones. Un aplauso, por favor. Así acaba la primera parte de este debate, coorganizado por el Foro de Filosofía La Serpiente de Oro y Humanistas Racionalistas del Perú. En la segunda parte, ustedes, estimado público, pueden participar con sus preguntas, sus comentarios. Brevemente, por favor, pueden alzar la mano y les pasaré el micro.